Hola, mi amigo. Mira, la semana pasada vimos que aunque el concilio reunido en Jerusalén había decidido que los gentiles convertidos al cristianismo deberían simplemente aceptar a Jesucristo como Salvador para ser aceptados como cristianos, un sector de la iglesia no salió satisfecho con la decisión tomada por el concilio y continuó enseñando que los gentiles que se convertían, además de creer en Jesucristo, deberían cumplir con todos los ritos judíos, inclusive con la circuncisión. Este grupo descontento, en lugar de conservarse leal al cuerpo de la iglesia que había tomado una decisión en el concilio, continuó defendiendo su posición. Peor todavía, ellos empezaron a viajar de una ciudad para otra enseñando sus ideas y entre otros lugares llegaron a las iglesias de la región de Galacia, contaminando a los cristianos gálatas. Ahora, para afirmar sus ideas, naturalmente, lo primero que tenían que hacer era menoscabar la autoridad de Pablo, que era el exponente del mensaje de la justificación por la fe. Y justamente Pablo era el que había establecido la iglesia en la región de Galacia. ¿Sabes que esto es común aún hoy? Cuando una persona no puede combatir ideas, trata de atacar a la persona y destruir la imagen de esa persona. Para lograr ese propósito, nada mejor que torcer sus escritos, hacerle decir lo que la persona nunca dijo. El propio Pedro tuvo que defender a Pablo escribiendo en 2 de Pedro 3:15 lo siguiente. Mira, vamos a leer. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. ¿Te das cuenta? Esos falsos maestros torcían los escritos de Pablo y atacaban su autoridad apostólica. Entonces, la carta a los Gálatas es una respuesta a las acusaciones que el grupo rebelde enseñaba. Por eso, al escribir esta carta, la carta a los Gálatas, Pablo empieza de una manera diferente de las otras cartas. Y esta es la segunda parte de la lección. Mira, en la mayoría de las cartas que Pablo escribió, lo primero que él coloca es el saludo con el deseo de gracia y paz. Pero en la carta a los Gálatas empieza defendiendo su autoridad apostólica. Después menciona gracia y paz, pero primero defiende su autoridad apostólica. Mira lo que dice Gálatas 1 y 2. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Por qué Pablo escribe de este modo? Es que los falsos maestros lo acusaban de disminuir el valor de la obediencia, de romper los marcos antiguos de la iglesia, de no importarse con la tradición y de querer cambiar todo lo que siempre se había hecho. Bueno, razonaban estos maestros, si Pablo hace eso, es porque su autoridad no viene de Dios. Él predica sus propias ideas. La autoridad de Pablo, decían los acusadores, viene simplemente de la iglesia, o tal vez de Ananías que lo bautizó en Damasco. Pero, ¿cómo este hombre puede venir de Dios si es una amenaza contra lo que siempre hemos creído? Uno de los argumentos que estos acusadores usaban era el hecho de que Pablo no había visto ni había convivido personalmente con Cristo, como lo habían hecho los otros discípulos. Entonces Pablo es enérgico al presentar sus credenciales divinas. Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Sin duda, aquí se refiere a su encuentro personal con Jesucristo cuando él estaba camino de Damasco persiguiendo a los cristianos.
Y después añade que no escribe solo él, sino que hay hermanos que están con él. ¿A quiénes se refiere? Al cuerpo de la iglesia, que había expresado su decisión en el concilio de Jerusalén. Sin duda ninguna, él se estaba refiriendo a esos hermanos. En la tercera parte de la lección, vemos cómo Pablo defiende el Evangelio. En realidad, toda la carta será una explicación del Evangelio. Pero en los primeros versículos, él presenta un resumen del Evangelio. Leamos, por ejemplo, el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿qué significa esto? ¿Cómo dos palabras pueden ser el resumen del Evangelio? Esta manera de saludar es muy típica de Pablo, gracia y paz. ¿Por qué? Porque la paz es el resultado de la gracia. Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando vas a Jesucristo, cuando le entregas a Él el corazón, le das tu vida, lo primero que Jesús hace es darte paz. La más grande evidencia de que has conocido a Jesucristo y que has aceptado el verdadero evangelio de la gracia es la paz que inunda tu corazón. Gracia, querido, no combina con angustia ni con aquella desesperación de portarse bien y guardar los mandamientos. No estoy diciendo que el cristiano no debe guardar los mandamientos. No lo digo yo, ni tampoco jamás lo dijo Pablo. Ahora, lo que él dice es que si lo que quieres es simplemente guardar la ley, si estás más preocupado en cumplir todas las normas y reglamentos, pero no tienes paz en tu corazón, querido, entonces tienes que revisar tu manera de entender el evangelio. Porque evangelio y gracia no combinan con severidad, crítica, acusación, combinan con paz. ¿Cómo puede tener paz en su corazón una persona que vive mirando la conducta de las otras personas? Preocupada en que todos cumplan los mandamientos al pie de la letra. A veces con una vara en la mano. ¿Cómo esa persona puede tener paz? Bueno, en los tiempos de Pablo la situación era esa. Aquellos hermanos que lo acusaban vivían desesperados en que los nuevos conversos cumpliesen todo, pero no tenían paz en su corazón. El cuerpo de la iglesia había decidido una cosa y ellos hacían otra cosa, pero no reconocían que estaban equivocados. Quien estaba equivocada era la iglesia, en la opinión de ellos. Era el cuerpo de la iglesia, era la mayoría, no ellos que eran minoría. En el versículo 4 de Gálatas 1, Pablo sigue resumiendo el evangelio. Dice así, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿De quién está hablando aquí Pablo? De Jesucristo. Él se dio, dice. El evangelio tiene como fundamento a Jesucristo y solo a Jesucristo, nada más. No la ley, querido, ni la moral ni la ceremonial. No el buen comportamiento, no la santidad, no el sábado, no la ley de la alimentación. Ahora, esto no significa que estos asuntos no sean importantes. Sí, lo son, pero no son el fundamento del evangelio. Por lo menos no en la opinión de San Pablo. Pero eso era duro de ser oído por gente que toda su vida había depositado la confianza de su salvación en la obediencia y por eso lo atacaron. En la cuarta parte de la lección necesitamos pensar en los versículos 6 al 9. Voy a leer. Claro, estamos hablando de Gálatas 1. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho,
también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Oh, querido, estas palabras son terribles. No hay otro evangelio. El propio Señor Jesucristo resumió el evangelio en Juan 3:16. Un grande predicador del siglo XVIII dijo un día que si todas las Biblias del mundo desapareciesen, pero se salvase solamente Juan 3:16, no necesitaríamos nada más para tener el evangelio. ¿En qué consiste ese resumen del evangelio? Dios te ama, por eso dio a su Hijo para morir por ti. Y si tú lo aceptas, estás salvo. Punto. Estamos hablando de salvación, no de vida cristiana. ¿Cómo debe vivir el cristiano después de haber sido salvo? Ese es otro asunto que Pablo también trata en los capítulos 5 y 6 de Gálatas. Pero ahora estamos hablando del evangelio y de la salvación. Infelizmente los hermanos gálatas fueron confundidos por un falso evangelio que le añadía a la gracia de Cristo la obediencia. Ahora viene Pablo y es duro con ellos. Les llama de traidores. Sí, querido, no te asustes, porque esa es la palabra griega que Pablo usa. Estoy asombrado que tan pronto os hayáis alejado. Les dice, esa palabra alejado en griego se usa para referirse a los soldados desertores. Y en aquellos tiempos de guerra, la palabra desertor era una ofensa. Pero eso es lo que los gálatas habían hecho con relación al evangelio. Habían desertado, habían traicionado el evangelio. Ahora, querido, es interesante cómo a lo largo de los tiempos el ser humano siempre fue el mismo. Basta alguien aparecer con una novedad y va todo el mundo corriendo atrás de él. Ah, mi amigo, el evangelio es eterno, no cambia nunca. Pero las personas cambian. A los seres humanos nos deleita inventar novedades y a las masas a veces les gusta seguir las novedades. Pero hay otro asunto que debemos destacar en esta parte. ¿Hasta qué punto el sentimiento humano es importante en el evangelio? El evangelio tiene como fundamento bíblico la fe. La palabra de Dios, la fe en la palabra de Dios, la confianza en las promesas divinas. Necesitamos creer en la palabra de Dios y no en el sentimiento humano, porque nuestros sentimientos están deformados por el pecado. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Salomón, pero su fin es la muerte. Engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, debemos ser guiados por la palabra de Dios y no por nuestros sentimientos. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Si el paralítico hubiera dicho, pero Señor, ¿cómo me voy a levantar si no siento nada? Se hubiera quedado paralítico para el resto de su vida. Pero aquel hombre no creyó en sus sentimientos, sino en la palabra redentora de Cristo. Se levantó y anduvo. Por lo tanto, aunque tus sentimientos te digan que el evangelio, el verdadero evangelio que te dice cree y vivirás, te parezca fácil, aunque tu corazón o alguien te diga tienes que añadirle la obediencia a la gracia de Jesús, no le hagas caso. Pablo dice, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, que quería decir sea maldito. Vamos ahora entrando a la última parte de la lección. Hablaremos aquí del poder de la experiencia personal. Pablo no predicaba teorías. Él no había estudiado en una universidad. Él había tenido una experiencia personal con Cristo. Quiere decir, había estudiado a los pies del grande Gamaliel, pero su autoridad no venía de ahí. Su autoridad venía de Cristo. Él se había encontrado con Jesús mientras perseguía a los cristianos. Y desde entonces su vida había cambiado completamente. Ahora, esto no significa que debemos dejar la Biblia a un lado y comenzar a buscar una experiencia mística con Cristo. Al contrario, tal vez hoy no podemos ver a Jesús cara a cara, ni oír su voz personal audiblemente así,
pero podemos oír su voz a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, y podemos conversar con Él a través de la oración. No puedes esperar un encuentro místico con Jesús quedándote parado por ahí, esperando que Jesús se te presente, sino que debes buscarlo diariamente a través de tu devoción personal. Mira lo que Pablo dice en los versículos 11 al 14. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es invención humana, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mira, nadie había sido más celoso de las leyes y de las tradiciones que Pablo. Pero Pablo había encontrado el evangelio y ahora su corazón tenía paz y predicaba ese evangelio sin cesar. Porque cuando alguien nace en el reino de Dios, lo primero que tiene que hacer es salir corriendo y contar las buenas noticias a los otros. Mi pregunta para ti es, ¿ya te encontraste con Jesucristo? ¿Ya tuviste un encuentro personal con Él? ¿Cómo puedo saber, pastor? Si sientes ganas de contarle a otros el mensaje que trajo paz a tu vida, te has encontrado con Jesús. Si tienes vergüenza, entonces tal vez entró la teoría a tu cabeza. Sabes lo que debes hacer, lo que no debes hacer, pero eso no es vida cristiana. Vida cristiana es pasión, es amor, es exuberancia interior en Cristo. Es ganas de contarle a todo el mundo que Cristo murió por ti. Ya te has encontrado con Cristo. Estás más preocupado en portarte bien que en buscar cada día compañerismo con Jesús a través de la oración, del estudio de la Biblia. Son cosas en las cuales debemos pensar. Que Dios te bendiga.